Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué bueno tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha generado mucho revuelo y sinceramente, nos tiene a todos con la boca abierta. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y esa supuesta intervención en Mi sueño de familia arruinado. ¿Qué tan cierto es todo esto? ¿Fue Kerem Bürsin quien arruinó el sueño de alguien? Vamos a desgranar este misterio juntos. Y antes de que nos sumerjamos en todos los detalles, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y nos ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido tan interesante como este. Para serles completamente honestos, cuando escuchamos por primera vez este rumor, pensamos, ¿en serio? Kerem Bürsin es uno de los actores turcos más queridos y exitosos de los últimos tiempos. Lo conocemos por su carisma, su talento en pantalla, y generalmente por ser una persona bastante positiva. Entonces la idea de que él pudiera estar involucrado en arruinar un sueño, sonaba bastante fuera de lugar. Pero como saben, en el mundo del espectáculo, los rumores vuelan, y a veces, detrás de la especulación, hay una pizca de verdad, o al menos, una historia que merece ser contada. La pregunta clave aquí es, ¿a qué sueño nos referimos exactamente? Y más importante aún, ¿quién es el protagonista de este sueño que supuestamente ha sido arruinado? La información que ha circulado es algo difusa, pero parece que todo gira en torno a un proyecto, quizás una serie de televisión o una película, que no llegó a buen puerto. Y el nombre de Kerem Bürsin ha surgido como una figura central, por decirlo de alguna manera, en este desenlace poco feliz. Analicemos un poco el contexto. Kerem Bürsin, como decíamos, tiene una carrera meteórica. Después de su gran éxito con Güneş y Beklerken, ha participado en numerosas producciones que lo han consolidado como una estrella internacional. Su fama ha trascendido fronteras, especialmente en países de habla hispana, donde sus telenovelas y series son seguidas con gran fervor. Por lo tanto, cualquier proyecto en el que esté involucrado, o incluso que se relacione con él, tiende a generar un interés masivo. Ahora, volviendo a la frase «mi sueño de familia arruinado». Esto sugiere algo muy personal, algo que va más allá de un simple fracaso profesional. La palabra familia es clave aquí. Podría referirse a un proyecto familiar, algo que una familia entera soñaba con llevar a cabo, o quizás a un proyecto que de alguna manera afectó la vida familiar de alguien. ¿Y la figura de Kerem Bürsin, cómo encaja en este escenario? ¿Fue él un inversor? ¿Un actor principal que abandonó? ¿Una disputa contractual? Las posibilidades son tantas como granos de arena en una playa. Lo primero que debemos considerar es la fuente de esta información. En el mundo de las noticias del corazón y del entretenimiento, la credibilidad es un bien preciado, y a menudo, muy escaso. Los rumores pueden nacer de malentendidos, de informaciones sesgadas, o incluso de intencionadas filtraciones para generar polémica. Es crucial ser cautelosos y tratar de buscar información en medios confiables, o al menos, en aquellos que suelen contrastar sus datos. Según lo que hemos podido investigar y recopilar de diferentes fuentes, parece que el rumor original proviene de declaraciones de personas cercanas al proyecto en cuestión. Se habla de una serie de televisión que lamentablemente no logró ver la luz. El sueño de algunos productores, quizás incluso de una familia inversora, era lanzar esta serie al mercado con la participación de Kerem Bürsin. La expectativa era altísima y su inclusión en el elenco, o su posible participación como productor ejecutivo, prometía un éxito rotundo. Sin embargo, y aquí es donde entra la parte arruinada, algo salió mal. Las versiones varían, pero una de las más extendidas apunta a que Kerem Bürsin, por alguna razón, se retiró del proyecto en una etapa avanzada, o que las negociaciones se rompieron de manera abrupta. Este retiro o la imposibilidad de concretar su participación, habría tenido un impacto devastador en las expectativas de los involucrados. El sueño de ver esa serie en pantalla, con uno de los actores más populares del momento, se desvaneció. Ahora, la pregunta del millón es, ¿por qué se retiró Kerem Bürsin? ¿Y fue realmente su decisión la que arruinó el sueño? Aquí es donde la historia se vuelve más compleja. En el mundo de la actuación y la producción, las razones para abandonar un proyecto pueden ser múltiples: problemas de agenda, desacuerdos creativos, problemas financieros o incluso cuestiones personales. Es muy difícil juzgar una situación sin conocer todos los detalles y ambas partes de la historia.
Algunos rumores sugieren que Kerem Bürsin tenía otros compromisos más importantes o proyectos que le resultaban más atractivos en ese momento. Otros apuntan a diferencias irreconciliables en la visión artística del proyecto. Y en un extremo más dramático, algunos insinúan que hubo desacuerdos económicos significativos que hicieron insostenible la colaboración. Es importante recordar que el mundo del entretenimiento es un negocio, y las decisiones, aunque a veces parezcan crueles, a menudo se basan en criterios profesionales y de viabilidad. Lo que es innegable es el impacto que tuvo la ausencia de Kerem Bürsin. Cuando un actor de su calibre está asociado a un proyecto, las expectativas de financiación, de audiencia y de éxito se elevan exponencialmente. Si ese pilar se cae, el edificio entero puede tambalearse. Por lo tanto, es comprensible que quienes habían invertido tiempo, dinero y sobre todo, ilusión en esa serie, se sintieran decepcionados e incluso arruinados en cierto sentido por la pérdida de esa gran promesa. Es importante también considerar la perspectiva de Kerem Bürsin. Los actores tienen derecho a elegir los proyectos que quieren emprender, basándose en sus propios objetivos profesionales y personales. No están obligados a aceptar cualquier oferta, y sus decisiones, aunque puedan afectar a otros, son parte de su carrera. Quizás para él, este proyecto no representaba el futuro que buscaba, o quizás hubo razones de peso que desconocemos para tomar esa determinación. El término "mi sueño de familia arruinado" es muy evocador. Nos hace pensar en algo más allá de una simple pérdida económica. Nos sugiere una ilusión compartida, una esperanza que se ha visto truncada. Si la familia detrás del proyecto había apostado todo a esta serie, si era su gran oportunidad de consolidarse en la industria, entonces el impacto emocional y financiero podría ser inmenso. Y en este contexto es natural que busquen un culpable o al menos una explicación a su decepción. Sin embargo, como espectadores y como observadores de estas situaciones, debemos ser prudentes. Evitemos caer en juicios sumarios. No tenemos toda la información. No sabemos si Kerem Bürsin fue malinterpretado, si hubo presiones externas, o si simplemente las circunstancias no se alinearon. Lo que sí sabemos es que este incidente, sea cual sea la verdad completa, ha dejado una marca. La realidad del mundo del espectáculo es que no todos los proyectos llegan a buen puerto. Hay innumerables ideas, sueños y esfuerzos que se quedan en el camino. Algunas veces la falta de financiación, otras los problemas de guión, o la competencia del mercado, son los culpables. Y a veces la decisión de una figura clave como un actor principal, puede ser el catalizador de ese fracaso. Es posible que el equipo detrás de la serie haya invertido recursos significativos en la preproducción, en la negociación de derechos, y en la planificación, todo ello con la expectativa de contar con Kerem Bürsin. Su retirada en un punto crítico podría haber significado una pérdida considerable de tiempo y dinero, obligándoles a reiniciar el proyecto desde cero, o peor aún, a abandonarlo por completo. En este sentido, la frase "mi sueño de familia arruinado" toma un significado literal y emocional. El sueño de la familia no era solo hacer una serie, sino quizás vivir de ello, asegurar su futuro, o dejar un legado. Y si la participación de Kerem Bürsin era la pieza fundamental de ese sueño, su ausencia puede haber sido un golpe demoledor. Sin embargo, y esto es importante recalcarlo, no podemos afirmar con total certeza que Kerem Bürsin haya actuado de mala fe. La industria del entretenimiento es compleja y a menudo cruel. Las decisiones se toman por diversas razones, y lo que para unos puede ser un sueño arruinado, para otros puede ser una decisión profesionalmente justificada. Quizás la historia que se está contando es una versión simplificada de la realidad. Quizás hubo problemas de comunicación, malentendidos o incluso presiones que llevaron a Kerem Bürsin a tomar la decisión que tomó. Es muy difícil juzgar a alguien sin estar en su situación. Lo que este caso nos demuestra una vez más, es la fragilidad de los proyectos en la industria del entretenimiento y la importancia de la incertidumbre que rodea a cada producción. Incluso con grandes nombres involucrados, nada está garantizado. Un proyecto puede tener todo el potencial del mundo, pero si una pieza clave se cae, puede que todo se derrumbe. Y para la familia o las personas que habían invertido su corazón y su alma en este sueño, es natural sentir esa decepción y ese sentimiento de haber sido arruinados. El término no se refiere necesariamente a una acción malintencionada directa de Kerem Bürsin, sino más bien al resultado de sus acciones, o de las circunstancias que rodearon su decisión.
Podríamos incluso especular que si la intención de Kerem Bürsin era evitar un desastre mayor para el proyecto, o para sí mismo, al retirarse a tiempo, entonces su decisión podría haber sido la menos mala. Pero estas son solo conjeturas. Lo que queda claro es que el nombre de Kerem Bürsin se ha asociado a este supuesto sueño arruinado. Ya sea porque su participación era esencial y su retirada causó el colapso, o porque hubo algún tipo de desacuerdo que impidió que el proyecto siguiera adelante, el resultado es el mismo para quienes habían invertido sus esperanzas. La lección aquí, tanto para los creadores de contenido como para los espectadores, es la importancia de la transparencia y la honestidad en la industria. Cuando los proyectos fracasan, a menudo hay lecciones que aprender y explicaciones que dar. Y cuando la fama de un actor como Kerem Bürsin se ve involucrada, la especulación se dispara, y es fácil caer en la desinformación. Por eso es fundamental abordar estos temas con un espíritu crítico y analítico. No creernos todo lo que leemos o escuchamos. Buscar información de múltiples fuentes y tratar de entender las diferentes perspectivas. En este caso, la perspectiva de la familia cuyo sueño fue arruinado, la perspectiva de los productores y la perspectiva, que quizás no conocemos del todo, de Kerem Bürsin. Para resumir, el rumor de que Kerem Bürsin arruinó un sueño de familia, parece girar en torno a un proyecto de televisión que no se materializó. La implicación es que la participación de Kerem Bürsin era crucial para el éxito de este proyecto, y su eventual retiro o la imposibilidad de concretar su participación llevó al fracaso del mismo. Esto habría frustrado las esperanzas y las inversiones de una familia o un grupo de personas que habían puesto sus ilusiones en esta iniciativa. Es un recordatorio de lo volátil y exigente que puede ser la industria del entretenimiento, y de cómo las decisiones individuales, por muy justificadas que sean para la persona que las toma, pueden tener consecuencias significativas para otros. Esperamos que con el tiempo se aclare la verdad detrás de esta historia, o al menos, que se aprenda de esta experiencia para que futuros proyectos tengan un camino más sólido hacia el éxito. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado este intrigante rumor sobre Kerem Bürsin y el sueño de familia arruinado. Como siempre, les agradecemos enormemente por habernos acompañado hasta aquí. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando este tipo de contenido. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo de verdad en el rumor? ¿Qué opinan sobre la dinámica de la industria del entretenimiento y las decisiones de los actores? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, háganlo ahora mismo para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.